Pues muy bien, señores, de nuevo, bienvenidos a la iglesia. Ya hemos pasado por la parte de nuestra oración que tiene que ver, primero que todo, con la confesión de nuestros pecados. Lo digo por las personas que están escuchando a través del internet. Es necesario confesar nuestros pecados antes de estudiar la palabra de Dios para estar llenos del Espíritu Santo. Bien, estamos haciendo el estudio de lo que es la creación y el diluvio. Esta es la lección número 14. Estamos incrementando, pues, la porción de nuestro estudio que tiene que ver con lo que la ciencia moderna está proclamando, está aseverando, y eso lo estamos contrastando con lo que dice la palabra de Dios. Y lo que estoy haciendo, pues, edificando por ambos lados la información que tenemos para que nosotros mismos podamos ser jueces de lo que estamos estudiando. Y simplemente lo que necesitamos es tener más información. Con más información podemos hacer, pues, esa escogencia mucho más rápidamente. Entonces, primero que todo, lo que quiero hacer, y lo tienen aquí en la pantalla, es darles de nuevo lo que es la ciencia histórica. La ciencia histórica, como preámbulo, pues, no es igual a la ciencia observable. La ciencia observable u operativa tiene esos dos nombres. Se puede validar y no puede ser transferida a la ciencia histórica, que no se puede observar ni se puede validar. La ciencia histórica solamente está compuesta de conjeturas, de teoremas, de tesis, ¿okay? Pero no puede ser comprobable en un laboratorio, o sea que no es una verdadera ciencia. Pero lo que han hecho ellos es vincular la ciencia observable con la ciencia histórica para que la persona crea que está recibiendo la verdad. Entonces, lo que hacemos primero es desvincular esas dos ciencias para dejarnos saber que una es fidedigna y la otra no lo es. La otra es espuria, falsa, y que no la podemos tomar como verdad absoluta. Entonces, el conocimiento empírico tiene limitaciones. El conocimiento empírico es aquello que nosotros podemos ver y observar con nuestros sentidos. O sea que la ciencia histórica se basa en un número de teorías, conjeturas, hipótesis, suposiciones, presunciones que no se pueden observar, que no pueden ser comprobadas científicamente en un laboratorio y no pueden ser duplicadas. Y esa parte es muy importante. Para crearla tienes que tener fe. Entonces estamos hablando de dos sistemas de fe. La fe cristiana y la fe científica. O sea que tú vas a escoger a dónde vas a poner tu fe. Si vas a poner tu fe en el hombre, vas a poner tu fe en Dios. Entonces la ciencia histórica es una religión secular. La evolución es parte de la ciencia histórica que tienes que creer por medio de la fe. Entonces, de ahí empezamos nosotros a ver las cosas como tienen que ser, porque estas dos partes requieren fe. Nuestra fe cristiana requiere tu fe en el Creador, pero también si crees en la evolución tienes que tener fe, porque eso no puede ser comprobado. Entonces, y claro está, nosotros sabemos que hay un empuje del sistema cósmico mundial a través de las Naciones Unidas, que son los que patrocinan y dan dinero, pero fuertes cantidades de dinero, porque ellos tienen todo el dinero, ellos controlan el dinero. Entonces ellos le dan a estos científicos toda cantidad de dinero para que ellos mantengan esa posición. Y les voy a dar, hoy precisamente les voy a dar evidencia de lo que les estoy diciendo con las personas que están en la cabeza de estas instituciones que hacen todas estas investigaciones. Entonces, también quiero dejarles saber que la evolución, nosotros creemos, si la podemos decir evolución, en una evolución nada más, y tiene que ver con la número 6, que es la microevolución, que también es utilizada a través de la dialéctica religiosa, si le podemos decir así, para embutirnos las otras 5 que están arriba, que no son comprobables. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos dicen que la microevolución, basado pues en lo que Darwin hace, que una especie puede cambiar a otra especie, pero eso no era lo que estaba diciendo Darwin. Simplemente que habían cambios internos dentro de las especies, o de los géneros, que eran de la misma especie, o sea que no cambiaba. Entonces, primero tenemos la evolución cósmica, que es el origen del tiempo y del espacio y la materia, y según ellos el Big Bang, que es la teoría de la explosión, es que las cosas fueron creadas. Pero eso requiere materia y no puede ser comprobable, porque tienes que echar el reloj atrás billones y billones y billones de años, y ahí no existía nada. Entonces, ¿quién puede decir que eso fue así? Segunda, la evolución química, que es el origen de los elementos mayores partiendo del hidrógeno. O sea, cuando hay esta gran explosión, el hidrógeno, no sé qué sale, y de ahí salen todos los elementos que nosotros conocemos el día de hoy.
que científicamente se reconocen como tales, son la materia prima que se utiliza para construir. Entonces, tercero, la evolución estelar o planetaria, que es el origen de las estrellas o planetas, y nadie ha visto alguna vez una estrella formarse. O sea que también pasa a ser parte de las conjeturas que ellos tienen. La evolución orgánica, o sea, el origen de la vida, nada puede nacer de la materia inerte, ningún científico tiene idea de cómo eso ocurre. Entonces también es asunto de fe. Lo que pasa es que ellos con el dinero que tienen, ellos pueden producir películas, señoras y señores, muy bien formadas, con personas que verdaderamente tú dices, wow, parece verdad, pero no lo es, porque no tiene, no es comprobable. Y después tenemos la macroevolución, que es el cambio de un tipo de animal a otro tipo de animal diferente, pero nadie ha visto un perro producir un gato, y ellos tratan pues con estos huesos que ellos encuentran, decir que hubo un cambio de este o a esto, pero no lo pueden comprobar. Es más, lo que dijeron una vez, después se resulta que no era lo que ellos dijeron, sino que era un animal, que eran huesos de un animal, que ellos querían decir que se había convertido en un hombre cromañón o alguna cosa así, pero no hay vínculos que lo puedan lograr. Entonces, no es comprobable y es parte, nosotros vamos a partir de esto para saber que nosotros no debemos ser engañados simplemente porque las personas quieren que nosotros creamos eso. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ver el uso de la creación en la escritura, que es la parte que a nosotros nos interesa porque es la parte bíblica. El Evangelio mismo es la historia del Dios de la creación, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que se encuentra en ella, y la redención de su creación. O sea que tenemos en la Biblia mucha información otorgada por el mismo Creador. Y les voy a dar una analogía de cómo nosotros podemos entender esto mejor, porque en la misma Biblia aparece. Entonces, en la semana pasada yo les di a Colosenses 1, del 16 al 17, a Juan 1.3, a Hechos 14, del 8 al 18, a Juan 1.3, 1 del 1 al 3, a Hechos 17, del 22 al 24. O sea que les di una cantidad de información muy interesante, y también notamos que los epicúreos, a los cuales se dirige Pablo en el área, porque no son diferentes a los evolucionistas que nosotros podemos encontrar el día de hoy. O sea que este asunto de la evolución, ya Satanás lo viene perfilando desde hace mucho tiempo, porque resulta que él tiene que socavar la creación, porque resulta que el creador es el mismo que fue a la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú descartas al creador, descartas al Señor Jesucristo. No vas a creer el Evangelio de la salvación. Entonces, por eso, en estos versículos que yo les di, lo primero que hacen el apóstol Pablo y los apóstoles es hablar de la creación. El que creó todas las cosas es el mismo que fue a la cruz, claro está, antes de su encarnación, porque Jesucristo es Dios. Entonces, la misma cosa pues ocurre con los estoicos. Ellos enfatizan la vida simple, el fatalismo, la sumisión a las circunstancias, y ellos creen que el orden del mundo no ofrece una evidencia de un creador, sino que para ellos el creador simplemente es panteísta. Y claro está, con este punto de vista, pues esta doctrina del panteísmo es la creencia que la creación es Dios, y también que Dios está en todo lo creado. Básicamente, entonces, deifica toda la naturaleza. O sea, toda la naturaleza es Dios, en otras palabras. Y ya al final de esa es la metafísica final de todos los ambientalistas que nosotros tenemos el día de hoy, y del ambientalismo, porque ellos han elevado a la naturaleza por encima y más allá de aquello de lo que Dios ha establecido. Entonces tenemos eso en la mirilla. Sabemos que esto no viene del día de hoy, que esto estamos remontándonos 2000 años atrás, que se están presentando estas ideas, y puedes traerlo aún más atrás, porque siempre ha existido ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a través del tiempo, con el nuevo conocimiento, pues lo están mejorando para que la gente crea estas cosas. Entonces, les pongo ahora a Génesis, que es el punto de partida que tenemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio nos da el marco de tiempo, que es Bereshit. B es la preposición, y Reshit es el principio. En el principio es un nombre definido en el hebreo, es una palabra inherentemente definida, o sea que o es un principio o es en el principio. ¿Se dan cuenta? O sea, es un artículo definido, en otras palabras. En el principio, específicamente está hablando de un principio específico. En otras palabras, hubo un tiempo cuando el universo no existía, cuando el universo no era, no había nada. Entonces solamente tenemos dos opciones: o el universo es eterno o el universo es temporal. Esas son las opciones que tenemos.
o siempre ha existido, o tuvo un inicio en el tiempo. Entonces, para nosotros, pues, los seres humanos, pues, podemos decir que es eterno porque el tiempo de nuestra vida es muy corto. Hoy en día las personas viven 85 a 100 años, no más. Más raros son los que se pasan de 100 años el día de hoy. En los tiempos antiguos vivían 900 y pico de años. Después del diluvio hubo personas que vivieron 450 años y no más. Pero generalmente ya 150 años, 140, y eso fue bajando. Hasta que el día de hoy pues tenemos este asunto de que la vida aquí en los Estados Unidos especialmente pues, puede llegar a los 85 o 100 años. Entonces, o sea que la primera declaración, y para una persona que vive ese tiempo, pues tú le hablas de 4.000 años y eso parece una eternidad. O sea, y si le hablas de millones de años, pues, es un puntito en el tiempo. O sea que la primera declaración en la Escritura es una bofetada en la cara de cada cosmogonía que estaba disponible en el planeta cuando Moisés la escribió. Ya sabemos que la cosmogonía habla de los inicios, pues. Todos los babilonios, los egipcios, los griegos tienen un cosmos eterno, algún tiempo de existencia eterna en el tiempo, el caos y la materia. Para ellos siempre ha existido. Pero la primera declaración en la Escritura dice que todos están equivocados. O sea que con la primera palabra ya dice todos ustedes están equivocados. Okay, o sea, desmiente lo que Satanás ha propuesto a través de la religión y la filosofía por miles de años. Entonces, aquí vemos que sí hubo un inicio, que el universo no es eterno y que tiene límites y que fue creado por Dios. Entonces, claro está que esto, cuando tú a una persona la desmientes después de que ha generado ese punto de vista y ese marco de referencia que le ha costado una cantidad de tiempo y a las cuales muchas personas se han adscrito o se han inscrito, entonces es muy difícil, pues para ellos tienen que defender su posición, ¿verdad? Porque a las personas no les gusta creer la mentira. La persona que cree en la mentira cree que está creyendo la verdad. ¿Sí me explico? Eso es la verdad para mí. Hasta que es desmentida por la verdad. Hasta que es presentada, se le presenta algo que ellos pueden ver que lo que ellos están sujetando en su corazón es una mentira. Pero eso requiere mucha información. La próxima aseveración es que Dios creó el cielo, los cielos y la tierra, y eso significa que Dios es diferente o distinto de la creación, porque Él no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Entonces Él la hizo. Y la frase los cielos y la tierra es una frase que tiene que ser tomada colectivamente en la Biblia. Así como uno dice la parte esencial de algo, es colectivo, tiene que ser, es parte de lo que nosotros creemos. Y los cielos y la tierra era la manera hebrea de expresar el universo, porque en el idioma hebreo pues no existe el concepto de una palabra para definir el universo. O sea que el término incluye todo lo que existe. El punto de vista divino dice que Dios es el punto de arranque de todas las cosas y ese es el lugar donde nosotros tenemos que comenzar. Nosotros tenemos que comenzar con Dios, debido a que Él es el creador, Él es el que define todas las cosas y el punto de partida no es la materia, que es el punto de partida de todo el paganismo, la materia. Entonces, y tampoco son las moléculas, no es el gas ni la energía, nada de eso vino primero. Entonces, por el otro lado, el punto de vista humano, no importa qué sistema se utilice, que estamos hablando del paganismo en general. El paganismo es todo lo que no cree en Dios, todas las religiones y todas las filosofías provienen del hombre y por eso se habla del paganismo. Entonces, dice que el universo, de alguna forma, que la materia y la energía de los gases de hidrógeno o lo que sea, es el punto de partida y todas las cosas en ese universo, entonces tienen que encontrar su significado final en esta realidad de pura materia, o sea, que sea la que sea, no importa cuál sea, entonces ese es el mundo material. Y con esas definiciones nosotros sabemos por qué las personas piensan como piensan. Una tercera observación es que la creación tiene un inicio y ese inicio se encuentra en el tiempo. Y dada pues suficiente información, nosotros quizás podemos ponerle fecha al asunto. Pero probablemente no tenemos suficiente información para hacer eso, porque ninguno de nosotros estaba ahí. Que eso es lo que quiero que sepan, pues. Pero podemos llegar a ciertas conclusiones en lo que concierne a contestar la pregunta ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que sucedió? Porque si hay información que nos se aproxima a la fecha de arranque. Entonces, hay personas que dicen que pueden ser billones de años, otros dicen que son millones de años,
y otros dicen que puede ser algunos cuantos miles de años. O sea que no hay nada en ningún lugar en la Biblia que sugiera que sea más de miles de años. Pero hay personas que dicen que sí, que solo son. Entonces ellos tienen que utilizar la teoría de la brecha para inyectar y poner en la Tierra billones de años o millones de años. Entonces tenemos que tener también eso en mente porque esto no es un asunto moderno, esto es un asunto que ha existido por mucho tiempo. Y claro está, la incursión del sistema cósmico de nuevo es desmentir la veracidad de la creación. Y ellos utilizan todo lo que tienen a su disposición para lograrlo. Y nosotros tenemos que estar al tanto de eso. Hoy en día el mayor proponente de todo esto es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, de nuevo, ellos patrocinan a las ciencias para que las ciencias lleguen a esas conclusiones. Y si los científicos no llegan a esas conclusiones, le quitan pues el apoyo que les dan ellos, que es enorme. Entonces, la gente del día de hoy que no quiere, que no conoce a Dios, pues no va a querer que le quiten ese soporte tan extraordinario. No, si tú te ganas $400,000 al año por decir algo y por estudiar algo, tú no vas a querer que eso te lo quiten, porque ya tú has hecho pues tu casa, tú has hecho tu familia, tú tienes un estilo de vida, tú frecuentas ciertos lugares, tú viajas, tú tienes condecoraciones por el gremio en el cual tú perteneces, o sea, una serie de cosas pues. Entonces, esas personas no van a irse en contra de lo que les está dando a ellos su dinero. Entonces, primero que todo quiero pues hablarles del uniformismo. El uniformismo, y aquí se los pongo, esta es una teoría, es una propuesta filosófica científica con orígenes en la Ilustración escocesa, pues, y dicha teoría sostiene que los procesos naturales que han tenido lugar a lo largo de la evolución de la Tierra han sido uniformes, constantes y repetibles. ¿Okay? Esto es algo, estamos haciendo el estudio de lo que es la ciencia y el diluvio, ¿verdad? El diluvio echa abajo todas esas presuposiciones, porque todo fue empacado en agua, y eso destruye todos los métodos de datación que existen en la faz de la Tierra. ¿Okay? Para comenzar, eso echa abajo todas las teorías que tiene, pero ellos que son uniformes, son constantes y son repetibles, y claro está que eso contiene una serie de problemas. Y aquí ustedes pueden ver que en esta teoría del uniformismo, y de nuevo es una teoría, en el siglo XVIII, Hutton, que es el hombre que está allá arriba, plantea las bases del conocido uniformismo, el cual para explicar los cambios observados deben existir largos periodos de tiempo, porque no los pueden encajar en un periodo de tiempo pequeño, y van a ver la cronología que existe en el desarrollo de este pensamiento. Porque ellos comenzaron primero con 20,000 años, la Tierra tiene 20,000 años, después decían 50,000 años, ¿verdad? Y después dice, bueno, no son 500,000 años, no, son 5 millones de años, y después, no, son 5 billones de años. ¿Por qué? Porque ellos no podían encajar los fenómenos que estaban ocurriendo en un periodo de tiempo tan pequeño. Entonces tuvieron que prolongar el periodo de tiempo para que la gente creyera lo que estaba diciendo, porque ¿quién puede observar pues un periodo tan prolongado? Entonces en la parte de arriba tenemos a este señor, y en la parte de abajo la veo. Se basó en los postulados del anterior, de este señor Hutton, para que en el siglo XIX explicar el cambio, y estipuló que tarde o temprano una especie termina por extinguirse. ¿Okay? O sea, esa es la observación a la que él llega, y claro está, se basa en el uniformismo, que es un sistema entonces filosófico que respalda el punto de vista científico, o sea que es una ciencia basada en la filosofía. ¿Te das cuenta? O sea que no es una ciencia que tú puedes observar, que te puedes llevar a un lugar donde tú puedes hacerle los experimentos, a un laboratorio. Entonces, de ahí, ya con eso tenemos bandera roja que nos deja saber que ahí hay un problema. Ahora, el sistema cronológico más famoso fue el del obispo anglicano James Ussher, así se llamaba este señor. Y James Ussher, latinizado, era Jacobo Userius. Nació en Dublín el 4 de enero de 1581 y muere el 21 de marzo de 1656. Entonces tiene un periodo prolongado de tiempo, casi 80 años, 70 años. Este señor fue arzobispo de Armagh. ¿Okay? Ussher nació en Dublín, en Irlanda, en una rica familia pues anglo-irlandesa. Ahora, este señor, yo les he hablado a ustedes de la Biblia cronológica, ¿verdad? Que es muy interesante. Esa Biblia cronológica está basada en los descubrimientos que hizo este señor. ¿Okay? Ya con más información se van a dar cuenta de lo cercano que está a la realidad, porque nadie puede poner una fecha exacta, pero sí la data la Biblia
al evento de Génesis a 4004 años atrás, antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo, 4004 años. ¿Okay? Entonces, él hizo una estimación del número de generaciones, la duración media de la vida humana y las principales figuras bíblicas entre Adán y Eva y el nacimiento de Jesucristo. O sea que él, y los eventos, porque él también toma en cuenta el evento del diluvio y de las generaciones que vienen detrás de todo esto. Entonces él pasó por todas las genealogías, sumó toda la información y dijo que Génesis 1.1 ocurrió en el año 4004, ¿okay? Antes de Cristo. O sea que, claro está, hoy en día muchas personas lo ridiculizan. Sin embargo, el señor Ussher no se cayó de un camión de carga de melones. O sea, no era una persona analfabeta que solamente estaba haciendo trabajo manual. Él fue uno de los más brillantes hombres de su época. O sea que él no le salió esto de la mente sino más por hacerlo. No solo era brillante, sino que además hizo algo que era común en su época, que era el utilizar los números en la escritura y aceptarlos al pie de la letra, pues, y tratar de devengar una fecha para la creación original. Entonces, de acuerdo con el calendario judío, la creación ocurrió en el año 3760. O sea que tiene, si ustedes quitan 4004, 3760, el calendario judío dice que ocurrió 300 años más tarde, la creación. De acuerdo con los números en la Septuaginta, que tiene la fecha de la creación alrededor de 5270 años antes de Cristo. O sea que aquí tenemos 1200 años más en la Septuaginta. La Septuaginta fue la Biblia escrita en Alejandría por 70 expertos judíos, y fue hecha en el griego. ¿Okay? De paso, nuestro Señor Jesucristo citó de la Septuaginta. Entonces, el Antiguo Testamento hebreo, el cual pues nuestro Antiguo Testamento está basado, se le llama el texto masotérico, y finalizado, pues, y formalizado en el siglo 9 después de Cristo. O sea, muere Cristo 9 siglos después, 900 años después, es que esto es finalizado. Nosotros no teníamos nada más antiguo que esto, pues, hasta que se encontraron los pergaminos del Mar Muerto, que fueron datados alrededor del segundo siglo después de Cristo. Y cuando antes de Cristo, perdón, no después de Cristo, antes de Cristo, y cuando ellos sacaron esos pergaminos, encontraron que había muy pocas diferencias entre ese texto de la Septuaginta y el texto masotérico encontrado en las cavernas de Urania. Entonces, aparentemente la Biblia masotérica del siglo IX que tenían variaba en algunos lugares con la Biblia masotérica del segundo siglo antes de Cristo. Estos son 1100 años, y esto, claro está, estamos hablando de lo que ellos retenían, los masoteros retenían del Antiguo Testamento. Ellos se basan también para saber cuáles son los libros que eran aceptados, pues, en la historia judía. Ahora, el historiador Josefo tenía la fecha de 5555 años antes de Cristo. Ahora, el historiador Josefo vivió en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, o sea que él también tiene que hacer recuento, pues, basado en lo que él tiene de información. Otra persona llamada Johannes Kepler, que fue uno de los fundadores de la física moderna, mantenía una fecha de creación entre los años 3993 a.C. Ahora fíjense lo cercano que está hecho a 4004. ¿Okay? O sea que estamos hablando de unos pocos años de diferencia, y en algunos casos unos 1200 años de diferencia en la creación, basado en lo que ellos aceptan. Pero eso comparado con 5 billones de años, pues ustedes comprenderán que no puede ser. O sea que debido a la lejanía que tenemos, pues, de los eventos originales, pues es factible que exista una diferencia de este tamaño. Pero la mayor parte, el 80% de la diferencia, el 90% cae entre 20 y 30 años desde la creación. Entonces, es muy popular, claro está, ridiculizar esta datación como precientífica, ¿okay? Y eso es lo que hacen la gente moderna, estos supuestos eruditos. Dicen que, bueno, pero eso es antes de que se conociera la ciencia. Nosotros tenemos sistemas de datación que son infalibles, básicamente es lo que ellos dicen. Ellos lo que dicen es que simplemente ellos no entendían que lo que nosotros entendemos acerca de la geología y de nuestros sistemas de datación geológica, que son absolutos. ¿Okay? Esta es la asunción, pero no es verdad.
El señor Ussher vivió entre los años 1561 y 1656, que en realidad eran de los tiempos del nacimiento de la ciencia moderna. Uno de los hombres que aceptó sus fechas de datación sin problema alguno fue Isaac Newton, el famoso Isaac Newton, ¿verdad? Y él tenía algunas aberraciones en su propia teología. Por ejemplo, no era un trinitario esta persona, pero él escribió más acerca de la teología de la Biblia de lo que escribió acerca de la ciencia. No estoy refiriendo a Isaac Newton, estoy refiriendo al otro señor. Muchos de los científicos iniciales, ellos estaban muy interesados en la escritura y eran creacionistas. Y claro está, ellos creían en la Biblia como estaba escrita, y ellos escribieron más comentarios acerca de la teología de lo que ellos comentaron acerca de la ciencia. O sea que todo era basado en lo que decía la palabra de Dios. Ahora, Newton aceptó las fechas de Ussher, que es el hombre que les estoy comentando, como se las presentó. Y de hecho, Newton escribió algunos libros, o un libro específico llamado La cronología de los reinos antiguos, donde él modificó y retó los esquemas de la cronología de los egipcios y les dijo que estaban equivocados por poner la fecha en la primera dinastía antes de los años 5000. ¿Okay? Él les dijo, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque él sabía que la tierra no era tan vieja. O sea, y de hecho, pues ningún hombre educado del siglo XVIII o XIX pensaba que la tierra tenía más de 6000 a 7000 años. Ninguno. Debido a que ellos aceptaban pues lo que la Biblia decía al pie de la letra. Entonces, la datación que nosotros tenemos el día de hoy tiene problemas y necesitamos identificar cuáles son los problemas. Les llego a decir que no se sabe exactamente el día en que sucedió, pero sí se aproxima muchísimo a esa fecha de 4004. ¿Okay? Y eso por lo que sucede con este señor Ussher, que comienza a ver pues la vida y los eventos de Jesucristo, echa para atrás también con los eventos de este asunto de la Torre de Babel y el asunto del diluvio, y puede echar atrás pues las diferentes generaciones que existieron, porque los nombres de las personas que vivieron están en la Biblia y también tienen fechas en los que ocurren estos datos. O sea que hay mucha fecha, mucho asunto que se puede ver. Entonces, pero siempre hay problemas por la distancia, ¿no? La distancia es muy larga y claro está, nosotros no estábamos ahí, o sea que tenemos que depender de algunas personas que sí estaban ahí, que nos dan a nosotros su experiencia y que nos proveen a nosotros con la información que nosotros podemos unir. Entonces existen algunos problemas con los números en el texto masotérico y en la Septuaginta. Entonces estamos hablando del texto masotérico de la Biblia hebrea que se encuentra en las cavernas de Qumran en los años 200, o sea 200 años aproximadamente antes de Cristo, y en la Septuaginta y en el texto samaritano. De manera que no podemos ser precisos, pero recuerden que estas diferencias no son grandes. Esta diferencia puede ser de 4, 5, 6 años o 600 o 700 años. O sea que estas no suman miles o cientos de miles o millones de años. Eso es la parte interesante. Otro problema es la contención de que existen brechas en las genealogías en la Biblia. Y el problema es que es muy fácil mirar algunas genealogías donde dicen que A engendró a B. Y ese engendró puede cubrir un número de generaciones. ¿Cuenta? Entonces, hay ciertas brechas. También existen brechas en algunas de las genealogías que no son técnicas o específicas, tales como las que encontramos en Mateo o en Lucas, donde tenemos estas grandes brechas. ¿Okay? Porque en Mateo y en Lucas se habla de ¿qué? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y la hace por el lado de María y por el lado de José. Entonces, por eso echan hasta atrás el inicio. Todavía existe confusión con los sistemas de datación que salen de la arqueología. Claro está. Ahora, todos los sistemas de datación utilizados por la arqueología presuponen una estructura evolucionaria. Tenemos que partir de ahí. Y es evolucionaria uniformista o uniforme. ¿Okay? Les presenté lo que significaba. O sea que nada ha cambiado desde el inicio. Y de nuevo nos hacemos la pregunta, ¿qué es el uniformismo? Hay una declaración muy simpática creada por Mark Ridley, que la tengo aquí en la pantalla. Ese es Ussher, perdón, que le quería poner, pero Mark Ridley. Él es un evolucionista y dice lo siguiente: todo lo que se necesita para probar
a la evolución se puede observar en la microevolución añadida a la doctrina filosófica de un uniformismo que sustenta toda la ciencia. Fíjense lo que le está diciendo, que hay una filosofía, ¿verdad? Una doctrina filosófica que sustenta, es el apoyo de toda la ciencia moderna, que habla de la microevolución. Entonces lo que hizo Darwin fue microevolución, pero ahora se cambió de ahí a los 5 de arriba, macroevolución, etcétera, como si estuvieran postulando la verdad absoluta. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante porque nosotros, una vez que entendemos cuál es el proceso que ha tomado lugar, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Sí o no. No hay suficientes pruebas en lo que me estás diciendo. Entonces, eso es lo que dice Mark Ridley. Esta palabra se conoce en toda la literatura evolucionaria como la presuposición filosófica primordial. ¿Okay? Entonces, todo el pensamiento evolucionario se basa en esto, y la Biblia, claro está, define al uniformismo específicamente en 2 de Pedro 3:5. Ustedes saben que, por ejemplo, en la Biblia encontramos que la palabra Trinidad no existe, no está en la Biblia, pero nosotros podemos deducir que existe debido a la presentación que da la Biblia acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Que no es una sola persona que está siendo representada en 3 maneras diferentes, sino que son 3 personas diferentes, porque el Hijo habla con el Padre, el Espíritu Santo ilumina, o sea que basado en la información ellos finalmente llegan en uno de los concilios de la iglesia y le dan el nombre de la Trinidad. Lo mismo pasa con este asunto. Aquí no tienes el nombre de uniformismo en la Biblia, pero tienes cómo la Biblia lo describe. O sea, tenemos la definición de lo que es el uniformismo. Y les pongo entonces a 2 de Pedro 3:5. Y dice lo siguiente: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, están burlándose de la venida de nuestro Jesucristo. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. O sea, el uniformismo. Nada ha cambiado, todo sigue igual, las presuposiciones son iguales. Entonces, ellos tienen que establecer ese patrón, porque para ellos decir que esto pasó y para ser comprobable, todo tiene que ser igual. ¿Me explico? O sea, si tú estás volando en un avión, para que tengan idea de lo que les estoy diciendo, si todo es igual, yo estoy volando a 100 millas por hora en un avión, o 150, vamos a poner 150 millas por hora, y todo es igual, pues yo me voy a demorar tanto tiempo en llegar a mi destino. Si son 150 millas por hora en una hora, llego a mi destino, ¿verdad? Pero si no todo es igual, las cosas van a variar. Por ejemplo, si tengo un viento de 30 millas por hora atrás del avión y yo voy a 150 millas por hora, estoy a 180 millas por hora porque le está empujando. O viceversa, si tengo un viento que está a 30 millas por hora en contra del avión y tú dices, el avión te está marcando 150 millas por hora, pero ese viento lo está empujando hacia atrás. Entonces tú no vas a llevar al destino al mismo tiempo, o sea, las cosas no son iguales, hay un cambio en las condiciones. Entonces, de eso está hablando la ciencia, que las condiciones eran exactas y por eso nosotros podemos determinar exactamente lo que nosotros estamos diciendo como científicos. Pero ese uniformismo no existe, ¿okay? No es así. Y por eso aquí tienen la definición que está en 2 de Pedro 3:4, que todo continúa tal como desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgía del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, todo continúa con la misma tasa de deterioro. Eso es lo que ellos están proponiendo. Y eso pues no existe después del diluvio. La vida antes del diluvio era completamente diferente. La gente vivía muchísimo tiempo, 900 y pico de años, porque las condiciones se prestaban para eso. La tierra no giraba de un lado, sino giraba de un solo lado. No había temporadas de calor y de frío. Todo era uniforme durante todo el transcurso de ese periodo de tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea que todo no era uniforme. Pues ellos no pueden decir una cosa cuando no era de esa manera. Entonces, todo continúa con la misma tasa de deterioro, lo que es. Al igual que el carbono 14 u otros elementos en algo y después extrapolar hacia atrás basado en una tasa de deterioro uniforme para determinar cuánto tiempo ha estado ahí. Tú no puedes hacer eso,
¿Por qué? Porque ya después que pasas de cierto periodo de tiempo, las cosas eran completamente diferentes. El oxígeno era diferente. Miren, las plantas crecían enormemente, los hombres eran mucho más grandes en esa época. ¿Sí? Todo era mayor, las personas vivían mucho más tiempo de la que viven el día de hoy. O sea, había más energía, era más vital, era mucho más diferente de lo que es el día de hoy. Entonces, científicamente eso le llaman el reloj. O sea, por ejemplo, el reloj del carbono 14. Y ellos tienen diferentes maneras de medir este asunto, pues, no solamente con el carbono 14, pero si uno puede medir la tasa de deterioro por los últimos 150 años y tomas una fórmula científica que puedes utilizar para extrapolar, para ir hacia atrás y así conocer qué tan viejo es algo, eso tiene muchas, pero muchas fallas. No es constante, nada es constante. Hay ciertas cosas que cambian todo. Por ejemplo, el calor y el frío cambian el ritmo de la velocidad. Por ejemplo, pickleball, ¿verdad? Si tú juegas pickleball en el norte cuando la temperatura está a 20 grados de temperatura o 30 grados, esa bola es durísima y va más rápido. Pero si hay un calor de 90 grados como el de Houston, esa bola está más blanda, cuando le pegas no se mueve tan rápido, es la misma bola, pero está sufriendo cambios atmosféricos. ¿Se dan cuenta? Y así como eso, hay muchísimas cosas que tú no puedes decir que son iguales. Entonces, y son tantos estos cambios, estas variaciones, que tú no puedes decir con certeza todo es igual. Todo es igual y nosotros lo podemos medir porque es igual, las condiciones son iguales. Entonces, eso es parte del problema que tiene el sistema científico, que no puede reproducir lo que existía anteriormente para decir con certitud lo que va a hacer o cómo va a salir. Entonces, esa es una asunción gratuita, o sea, no es apropiada o justificada, que la tasa de deterioro ha sido siempre las mismas. Ahora, con el diluvio de Noé, tenemos la destrucción de todas las tasas de deterioro y todo cambia debido a esa catástrofe. Y además, pues, no todo produce la misma tasa de deterioro. Y les voy a decir lo que tenemos en la ciencia. Por ejemplo, si ustedes miden el deterioro del campo magnético de la Tierra, y ha existido cierta tasa de deterioro por los últimos 200 años, y eso lo extrapolamos o lo sacamos, pues, extrapolar es que lo sacamos de polo a polo, que es lo que hay aquí. Hacia atrás, entonces, la edad de la Tierra no puede ser más vieja de 10.000 años, utilizando el campo magnético. Si mides la afluencia del polvo meteorológico proveniente del espacio a la Tierra, que cae a la Tierra, esa parte no es demasiado pequeña para calcular. Pero si mides la afluencia del sedimento hacia el océano a través de los ríos, entonces la edad de la Tierra es de 30 trillones de años. Fíjense ustedes. Si mides la fuga del cloro de los continentes hacia los océanos, esta produce una edad de solamente 1 millón de años. Si tú mides la tasa de deterioro del carbón 14 y de la madera supuestamente precámbrica, según la definición de la Comisión Internacional de la Estratigrafía, pues, entonces la Tierra tiene 4.000 años. ¿Okay? O sea que aquí tienes una madera supuestamente precámbrica. Bueno, cuando habla de precámbrica, los tiempos precámbricos son de 4.000 años, de 4.000 millones de años, perdón. ¿Okay? Son billones y billones de años. Entonces, permítame decirle entonces para comprobarles a ustedes quién está promulgando ese tipo de cosas. Porque ustedes pueden ver que hay una diferencia tan grande entre los sistemas de datación que tú no puedes confiar en ninguno de ellos porque cada uno te da una medida completamente diferente. Completamente diferente. El Programa Internacional de Ciencias de la Tierra, que en inglés es PICG, y esto que le estoy diciendo está elaborado por la UNESCO, que es parte de las Naciones Unidas. Les voy a decir lo que dice el panfleto que ellos tienen. Ustedes van al internet y esto es lo que van a ver. No se los tengo en la pantalla, pero se los voy a leer. Dice lo siguiente, porque ellos siempre tienen la propaganda que ellos proponen. Una mejor comprensión de nuestro planeta Tierra es fundamental para la diversidad de la vida y el futuro de la sociedad humana. Porque ellos son los dioses, ellos son los que disponen. La ciencia de las tierras nos brindan respuestas esenciales frente a los desafíos que como sociedad tenemos que afrontar en áreas para preservar nuestro medio ambiente y alcanzar un desarrollo sostenible. Después dice, por más de 40 años, la UNESCO, esa es la entidad, pues,
junto con la Unión Internacional de Ciencias de la Tierra. Estamos hablando de estos geólogos que están respaldados por las Naciones Unidas. Ha venido trabajando en la promoción de la cooperación científica a través del Programa Internacional de las Ciencias de la Tierra. En sus orígenes, el programa reforzó el intercambio científico a través de la correlación de los estratos geológicos y datos de investigación, con un enfoque especial de investigación básica geocientífica y en la conexión de los acontecimientos relativos a la historia de la Tierra, o sea, la datación de la Tierra. ¿Quién es el que da el dinero para esto? Las Naciones Unidas. Esto es parte de lo que ellos están diciendo. A partir del año 2011, el programa ha decidido apoyar la investigación del intercambio científico en los siguientes 5 temas. Y te da los 5 temas. Entonces, después dice, la UNESCO es la sola organización del sistema de las Naciones Unidas con el mandato de apoyar la investigación y el desarrollo de las capacidades en las áreas de la geología y la geofísica. Significado que el Programa Internacional de Ciencias de la Tierra es una de las insignias de la organización. Ahora, el profesor Harper, que es el presidente de la International Commission of Stratigraphy, o la Comisión Internacional de Estratigrafía, que permítanme ponérselos aquí porque yo tengo aquí en el internet, que lo tengo abierto me parece, aquí está. Tengo que bajar esto para que ustedes lo puedan ver. Ahí está este señor. Ustedes ven este señor que está aquí. Esta es la comisión de los geólogos máximos de la faz de la Tierra, ¿verdad? Y le voy a leer algo que tenemos aquí de él. Permítame expandir esto un poquito para que... Bueno, lo voy a subir así. Este señor que ustedes ven aquí se llama David A.T. Harper, ¿verdad? Y este es el profesor de las ciencias de la Tierra y el principal Milford College de Durham University en Durham, en las Naciones Unidas. Estas son las personas que están dentro de ese campo. Esta persona, claro, ha tenido, si tú vas a ver lo que es él, tiene un currículum vitae espectacular. Es un hombre muy inteligente. Pero este hombre es parte del sistema de las Naciones Unidas. Bueno, ¿y cómo sabemos que este hombre es parte de las Naciones Unidas? Pues lo único que tienes que hacer es a las Naciones Unidas y pones el nombre de él y te vas a dar cuenta entonces de que él, este señor, ¿verdad? Que les pongo aquí de nuevo esto. Este señor es el mismo señor que tenemos, estoy esperando en la computadora en estos momentos. Este es el mismo señor de la Comisión Internacional de la Estrategia, es un miembro del IGCP, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, panel científico. Él es miembro de las Naciones Unidas. Él es un científico. Todas estas organizaciones están respaldadas por las Naciones Unidas y tienen un fin común, aunque ellos no lo dicen, ¿okay? Porque ellos lo ponen en tiempo científico, porque ellos están hablando de la manera, pero lo que ellos quieren hacer es socavar el relato bíblico de la creación con esta información que es mundial. Quiero que sepan, porque a esto se le aferran, se adhieren miles de científicos en todas las partes del mundo. Están, porque bueno, ellos lo llaman, imagínate las reuniones que tiene esta gente. Pero nosotros sabemos de qué se trata. O sea, nosotros sabemos que alguien está tratando de socavar el recuento histórico bíblico y lo hace con esto. Y yo lo que les estoy dando es, miren, aquí está la información, de este lado proviene, no se puede comprobar, estamos hablando de conjeturas, estamos hablando de presuposiciones, estamos hablando de que eso está basado en un sistema filosófico, estamos hablando de que es una religión, básicamente porque no se puede creer, es una religión que propone las Naciones Unidas, porque ellos son los que finalmente, en el transcurso de la tribulación, ellos son los que van a tener las riendas, pero están tratando de traer a la tierra el reino milenario, ¿okay? El reino milenario, pero no del Señor Jesucristo, sino del Anticristo, ¿okay? Por eso las Naciones Unidas quieren la globalización, que todo el mundo esté en la misma página, y por eso ellos tienen diferentes maneras de entrar y penetrar en la mente de los individuos para que los individuos crean la mentira, básicamente. Ellos saben que lo van a lograr, y lo van a lograr. O sea, no es que no van a tener, lo van a poder hacer, pero mientras nosotros estemos en la tierra, el que lo detiene es la iglesia. El que detiene al maligno es la iglesia, nosotros, porque son las personas preparadas que tienen esta información y dicen, no,
a mí no me van a engañar. No me van a engañar. ¿Se acuerdan que no solamente Jesucristo fue uno solo que fue a la cruz y acabó con el sistema de Satanás? O sea, él acabó con lo que Satanás proponía, le ganó la victoria estratégica en la cruz. Y ahora nosotros, que somos sus embajadores, también tenemos que tener información para que nosotros nos ponemos firmes en el recuento bíblico histórico. ¿Okay? Pero como embajadores también tenemos que saber qué se propone en este campo. Tenemos que saber de dónde viene esta información y por qué se está presentando esta información. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, al estar armados con esta información, nosotros tenemos una seguridad extraordinaria, sabemos de qué se trata y prevenimos que nuestros propios hijos incurran en ese error. Porque la mentira es una mentira sofisticada, respaldada por billones y billones de dólares científicos y mentes extraordinarias, que a la misma vez la palabra de Dios, como ustedes pueden ver aquí, dicen nuestro Jesucristo que estas personas se creen grandes eruditos y en verdad no son. Destruiré el conocimiento de los sabios y destruiré el entendimiento de los entendidos, porque ellos están proponiendo su propia verdad que no tiene que ver nada con la verdad. Entonces vamos a concluir ahí y en la próxima clase pues les voy a dar más información. Pero el asunto es que estamos tejiendo este asunto y estamos viendo pues la realidad de la mentira que es propuesta por el otro sistema. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que tú has designado para nosotros el día de hoy. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.